¿Qué necesitas para poder cerrar una llamada de venta en menos de 30 minutos y además con pago en la misma llamada? Lo primero es dejar de creer en este tipo de títulos y pensar que todas las llamadas se pueden cerrar en menos de 30 minutos y encima con pago en la misma llamada, porque no depende solo de un factor, sino depende de muchos factores, los cuales te voy a explicar en este curso gratuito. Ten en cuenta que la llamada es el final, el paso previo a hacer el pago, pero previamente para llegar a ese punto y precisamente para que se facilite el pago en la llamada, hay una serie de fases que la persona tiene que pasar y son las cuales vamos a ver en el curso de hoy. Así que empezamos con la primera. Lo primordial es entender en qué punto se encuentra la persona, porque si yo no sé, esta persona, qué ha visto, qué ha consumido, qué le pasa, qué no le pasa, qué sentido tiene que yo la lleve una llamada, porque si le llevo llamada, ¿qué es lo que va a pasar? Que no nos vamos a entender, porque la persona va a estar buscando algo muy diferente a lo que yo le puedo ofrecer, porque a lo mejor no es ni siquiera consciente de que le tengo que ofrecer algo. Entonces, quiero que te imagines una pirámide de manera inversa, ¿vale? Esta persona tiene que pasar por diferentes fases de esta pirámide, las cuales son las siguientes. Y para hacerlo mucho más fácil, quiero que pensemos como si fuese un caso real. Imagina, pues, que es como yo, tienes 26 años, ¿vale? Eres un chaval normal que se dedica, bueno, yo en mi caso no, pero se dedica todos los fines de semana a salir de fiesta. Y bueno, pues tiene muy malos hábitos, pues esta persona, pues al fin y al cabo está bastante jodido, pero lo que pasa es que no es consciente y no se da cuenta. Entonces, lo primero es que esta persona ni siquiera es consciente, y este sería el primer punto, que ni siquiera es consciente de que tiene un problema. Por lo tanto, el siguiente escalón por el que tendría que bajar es empezar a ser consciente de que, bueno, si yo me encuentro mal, me siento mal, tengo resaca, en mi día a día me encuentro con ardores, tal, a lo mejor tendré que empezar a ser consciente de que tengo un problema. Entonces, la persona ya ha pasado un pasito y empieza a ser consciente de que tiene un problema. Estamos en el segundo paso ahora mismo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque tú a veces eres consciente de que tienes un problema, pero no por ello quiere decir que seas consciente de que existe una solución. Ahora, ¿cómo esta persona empieza a ser consciente de que existe una solución? Esta persona empezará a lo mejor a indagar en redes sociales, empezará a mirar por internet, empezará a hacer X acciones que le propongan una solución a su problema. Este punto en el que se encuentra la persona, nuestro posible cliente ahora mismo, es el tercer punto, que es empezar a ser consciente de que existe una solución. Ahora, solución hay una, pero personas, gimnasios, centros de entrenamiento, Herbalife y todo que puedan solucionárselo, existen muchos. Así que la siguiente fase, que es donde entrarías tú como marca personal en el caso de que vendas los servicios, que por ejemplo seas entrenador, o cierres llamadas para alguien que haga eso, es cuando entra esta persona o entras tú para empezar a aparecer como posible solución al problema. Y esta sería la cuarta fase, que es que la persona sea consciente de que tú eres la solución. ¿Y cómo va a suceder esto? Pues si por ejemplo tú eres una marca personal, tú eres un entrenador, a través del contenido y de lo que consume esa persona sobre ti. Luego veremos el cómo esa persona va a ser consciente de que tú eres la solución, porque eso va más adelante. Pero ahora, vamos a suponer que la persona ya es consciente de que existe una solución. Vale, vamos a recapitular. Vamos. La persona ya empezó a ser consciente de que tiene un problema. La persona es consciente de que existe una solución a ese problema. La persona es consciente de que tú eres la solución al problema. Pero por mucho que tú seas la solución al problema, la persona no tiene por qué tener una conciencia plena para estar preparado y que le hagas una oferta, que serían los dos últimos pasos. ¿Cuántas veces pasa, incluso te habrá pasado a ti, que eres consciente de que tienes que cambiar algo, pero no lo cambias? Falta como un pequeño plus, una estocada final que haga que realmente estés preparado para tomar acción y pagues y entres en el servicio o en lo que sea en este caso, pues en el servicio de entrenamiento de la persona. O nosotros, si lo queremos poner así. Esta estocada final, precisamente, ¿qué es lo que suele ser? La llamada. La llamada debería entrar en este punto y cuando la persona ha pasado todas esas fases es cuando está receptiva a tener una llamada con nosotros y que por ende nos pague en la misma llamada, incluso en menos de 30 minutos, como digo al principio. Entonces, cuando ya es consciente y ha pasado por todas estas escalas de la pirámide, es cuando la persona está receptiva y preparada para recibir una oferta nuestra. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué viene la mayor de las frustraciones que suele venir por esto? Es, David, la gente viene a la llamada, pero no soy capaz de cerrarles. Claro, piensa
si realmente ha pasado por todas estas fases antes de llegar a la llamada. ¿Tú crees que tiene sentido que lleves a una persona llamada la cual ni siquiera es consciente de que tú eres la solución? ¿Cuál es tu trabajo en esa llamada? Hacerle consciente de que tú eres la solución. Pero coño, en 30 minutos tú no eres Harry Potter, no puedes hacer magia. Entonces, como mucho, le elevarás la conciencia, le harás pasar al hecho de que tú eres la solución. O sea, que sea consciente de que tú eres la solución. Pero no por ello te comprará. Puede ser que lo hagas. Yo he tenido llamadas en las que a lo mejor la persona venía en ese punto y lo he conseguido, pero no suele ser la mayoría de las veces. Ahora, llegados a este punto, sabemos que la persona tiene que pasar por diferentes fases de conciencia para llegar a una conciencia plena y comprarnos. Pero, ¿cómo hacemos nosotros que esa persona pase por esos diferentes puntos de conciencia y le elevamos la conciencia para llegar a una conciencia plena? A través del embudo prellamada. El embudo prellamada es tan importante, o incluso te diría casi más, que la propia llamada. Ahora, para yo poder hacer un buen embudo, porque el embudo precisamente lo que va a constar es de producir un buen contenido para esa persona, lo primero que tendré que saber es quién es mi cliente ideal. ¿Quién es nuestro cliente ideal? Nuestro cliente ideal es básicamente la persona a la que nos tenemos que dirigir. Si yo hago un mensaje muy amplio, tipo, soy entrenador, vale, ¿a cuántas personas me puedo estar dirigiendo? A muchísimas. Muchas. Si yo, por ejemplo, soy entrenador, pero no digo simplemente que soy entrenador, sino que soy un entrenador que ayuda a mujeres que en el post-embarazo, es decir, después de haber dado a luz, las ayudo a recuperar su figura para sentirse igual o incluso mejor que antes de quedarse embarazadas. ¿Cómo cambia la cosa? Tú imagínate que estás en Instagram y tú te sale un reel, porque estás scrolleando, de un entrenador que sube contenido sobre entrenamiento y yo que sé, ves un ejercicio de peso muerto y te llama la atención y decides seguirle. Tú le sigues y al día siguiente, el siguiente post o reel o lo que sea que sube es algo diferente a lo que tú esperas por lo que le habías seguido. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona, una de dos, o te deja de seguir o no interacciona con tu contenido y por ende no le vas a salir más. Por lo tanto, por no ser específico, creyendo que así vas a llegar a más gente, sí, llegas a más gente, pero luego esas personas, como no les das lo que esperan de ti, te joden el engagement porque dejan de interactuar contigo. Entonces, yo prefiero tener muy pocos seguidores, pero mucho mejor filtrados, que sepan a lo que voy. Y por eso aquí es donde entra la figura del cliente ideal, porque incluso más que saber a quién me dirijo, lo importante de saber a quién me dirijo no es en sí la persona, son los problemas y dolores que tiene. ¿Por qué? Porque si yo sé qué problema tienes tú, ¿qué es lo que voy a hacer yo en redes sociales, en Instagram? Hacer un contenido específico sobre los problemas o dolores que tienes tú. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo estar haciendo eso, te puedo estar rompiendo las posibles objeciones y problemas que me plantees tú en una llamada que me hagan no cerrar la llamada. ¿Por qué? Porque tú llegas prácticamente... Si yo, por ejemplo, tú eres una embarazada y tú tienes problemas de que tú, yo qué sé, imaginaos, me lo voy a inventar, tienes remordimientos porque... esto vaya a afectar ahora a que tu niño, o sea, a que pases menos tiempo con tu niño, a que se erosione la relación con tu marido o con tu pareja, a que disfrutes de menos tiempo para ti, a que no sabes cómo hacerlo porque lo intentas hacer desde casa, no tienes tiempo para ir al gimnasio. Si yo esas 4 cosas las sé de ti porque estudio quién eres y te las pongo en vídeos, ¿qué es lo que pasa? Que me estoy anticipando a todos esos problemas y la persona va a confiar en mí. ¿Por qué? Porque le estoy ofreciendo justo la solución que necesita a esos problemas. Entonces, ahora sabiendo ya sí quién es mi cliente ideal, es cuando yo puedo armar un embudo prellamada para este cliente ideal. ¿En qué consiste este embudo prellamada? Vamos a hacerlo de una manera muy simple, ¿vale? Hay muchos tipos de embudos. Hay gente que hace embudos maravillosos, que pasan por muchas fases y son de verdad obras de arte. Pero vamos a poner simplemente un caso para que entiendas por las fases que tiene que pasar. Yo directamente podría hacer, si tú entras a mi Instagram, me empiezas a seguir, yo puedo llegar, te escribo y te digo, oye, agendamos una llamada, ¿qué es lo más probable? Pues que me digas, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo de nuevo. Entonces, simplemente lo que haremos es, tú tienes, vamos a poner de nuevo, como hemos hecho antes con la pirámide, pues en este caso, un embudo, ¿vale? Primera fase, la persona nos empieza a seguir, ¿vale? La tenemos ahí en Instagram, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente fase? La persona empieza a consumir contenido gratuito nuestro.
En este contenido lo que podemos hacer nosotros es una llamada a la acción tipo, oye, si esto te interesa más, que sepas que tengo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp en el cual hablo de manera mucho más cercana porque somos menos personas y trato directo contigo. Entonces pasa a otra. Va, por ejemplo, al link de la biografía, entra y empieza a tener un contacto y un trato mucho más directo con nosotros. Después de aportarle en ese grupo, yo qué sé, como si pones píldoras diarias, respondes mensajes o lo que sea, poquito a poco se empieza a generar un vínculo y es cuando la persona a lo mejor empieza a escribirnos por privado o nosotros le escribimos por privado y nos cuenta su problema concreto. Y después de que nos cuente ese problema concreto es cuando ya le ofrecemos la llamada. Fijaos cómo cambia la película de que de primeras yo le coja y le diga, o porque me crea simplemente que me sigue y me ve. Hay muchos seguidores que son fantasma, que no interactúan, ven todo, pero no les interesa porque antes que no hay personas cotillas, que simplemente están ahí por estar. Pero de esta manera estamos filtrando muchísimo más a la persona y tienen muchísimas más probabilidades que después de hacer todo eso, coño, si va una llamada, ¿para qué va a ser? Ahora, tú lógicamente lo que cogerás es, en el momento en el que hablas con esa persona, dices, vale, pues agendamos una llamada para tal día, tal hora y nos vemos. Error grave. ¿Por qué un error grave? A ver, puedes hacerlo perfectamente, pero aquí buscamos la excelencia. ¿Y sabéis cuál es la mejor manera de romper una objeción? No teniendo objeción que romper. Si yo soy capaz de adelantarme a tus objeciones, no tengo objeciones que romper. De hecho, una llamada de venta perfecta es en la que tú llegas al momento de hacer la transición al cierre, que luego lo veremos, y no existen objeciones. ¿Por qué? Porque te has anticipado a todas ellas durante todo este proceso. Entonces, yo puedo agendar una llamada contigo directamente, o sea, te cojo y te digo, hablamos hasta ahora, tal día, o puedo coger y para que me agendes una llamada, ponerte un formulario asociado a elegir una hora, como puede ser una plataforma como Calendly, en el que tú me rellenes una serie de preguntas, las cuales necesito para el proceso de selección, en tu caso, para entrar a mi equipo de asesorías. ¿Qué pasa? Que estas preguntas tienen el objetivo de precisamente en este caso, precualificar a la persona antes de llegar a la llamada, para detectar esas posibles objeciones. ¿Cómo deben ser estas preguntas de este formulario? Tú tienes que en este caso precualificar a la persona por 4 puntos. El primero es la urgencia, es decir, ¿por qué estás agendando esta llamada ahora? Es decir, en el caso de que empecemos, ¿quieres empezar en este momento? Si por ejemplo te dice la persona, no, quiero esperarme a que empiece 2024. Es como una de dos. O hacemos la llamada en 2024 o, que esto lo veremos luego, te escribo por WhatsApp para decir, oye, ¿y por qué quieres empezar en 2024? Pero lo que no tiene sentido es que tú vayas a una llamada sin saber todas estas cosas, porque luego te encuentras con el pastel y es como, ¿y para qué coño estoy yo perdiendo mi tiempo? Y tienes que empezar a valorar tu tiempo. Segundo tipo de precualificación o cualificación, que depende, pues si estás antes express, si estás en la llamada es cualificación. El tiempo. Oye, ¿dispones o de cuánto tiempo dispones al día para poder entrenar? Porque si la persona me dice que no dispone de tiempo, a ver, lo primero es que la persona te va a estar mintiendo, porque todos tenemos, aunque sea 20 o 15 minutos en el día, y ya tendríamos que estar trabajando, hacer media jornada, 12 horas o incluso más, para poder entrenar. O sea, todos disponemos de ese tiempo. Entonces, ¿qué me hace también? Imagínate que la persona pone en esta pregunta, es que no tengo tiempo. Tiempo va a tener. Hay rosas excepciones que no tienen tiempo, o a lo mejor no tanto como el que sus expectativas tiene, pero precisamente es esto. Empezar a entender el palo del cual va esta persona. Si a mí me está poniendo ya eso, yo sé que a lo mejor es una persona que realmente, sí, bueno, le interesa esto, pero no mucho. Entonces yo la voy a descualificar, incluso a lo mejor no llega ni a llamada. ¿Por qué? Porque yo no puedo ayudar a quien no quiere ser ayudado. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuánto tiempo dispones, en el caso de entrenamiento, por ejemplo, a la semana? Porque a lo mejor al día la persona se agobia, pero si no le pregunto a la semana para poder entrenar y dedicártelo a ti. Y ahí pues ya en función la persona me va a contestar una cosa u otra. Y con esto empiezo yo a hacer mis cábalas y mis expectativas sobre esta persona. Tercer punto, compañía. Esto puede parecer una tontería, pero es de las más importantes. Y es tipo, esto vale para entrenadores y vale para todos. O sea, estoy poniendo el ejemplo de un entrenador, pero si por ejemplo tienes una formación de algo, sería la pregunta tipo, o sea, ¿depende de ti solo el tomar esta decisión
o depende de alguien más como pueda ser tus padres, tu familia, tu pareja, tu entorno? Porque aquí a lo mejor la persona, imaginaos que es un ticket que vamos a vender de 2.000 euros. Si es un chaval que a lo mejor tiene 18 años y no tiene esos 2.000 euros a capacidad, ¿qué es lo que te va a decir? Lo tengo que consultar con mis padres. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo. ¿Qué sentido tiene que yo no tenga esta información previa llamada, me lo lleve a llamada para que me diga, no, tengo que hablar con mis padres? ¿Has perdido tu tiempo? Entonces, si te lo dice aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Que luego lo veremos después. Escribir por WhatsApp y decir, oye, mira, he visto que esto quieres hacerlo, pero dependes de tus padres. ¿Quieres que hagamos esta llamada con ellos? Y los metes en la llamada. ¿Por qué? Porque es que la decisión depende de los tres o los dos. O sea, si es el padre, si es la madre o si son los dos. Lo que no tiene sentido, de nuevo digo, y por eso lo recalco, porque es lo más importante, que no pierdas tu tiempo, porque si haces este tipo de cosas, es decir, no haces un formulario prellamada y todo este tipo de cosas que estoy haciendo, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque no vendo, porque es difícil vender. ¿Y qué es lo que pasa? Que vas a bajar tus precios, que no vas a vivir de lo que quieres y todo este tipo de cosas y esta retahíla que ya sabemos. Entonces, cualificamos o precualificamos también por compañía para saber si depende solo de esa persona tomar la decisión. Y ojo, porque a veces no es solo a nivel monetario, es a nivel entorno. ¿Cuánta influencia tiene el entorno sobre nosotros? Tu entorno lo es todo. Hay una frase que dice que somos la media de las 5 personas de las que más nos rodeamos. Yo soy mucho más extremista con ello. No somos la media de las 5 personas con las que rodeamos, no. Somos la media de todas las personas con las que nos rodeamos. O sea, yo soy mucho más extremista en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final tú te conviertes en las expectativas que tu entorno tiene de ti. Y si tú eres una persona que quiere empezar a entrenar, pero todo su entorno son putos sedentarios, ¿qué es lo que crees que va a tirar de ti? Pues que lo raro es la persona que entrena. O sea, y ahí tenemos que trabajar. Pero de nuevo me está dando una información súper, súper valiosa de todo lo que va a venir después. Entonces, habiendo precualificado a la persona por compañía, por tiempo y por urgencia, nos queda la última, que es por dinero. Es decir, saber si cuenta con el capital requerido para hacer esto. A ver, a los entrenadores, que precisamente estoy poniendo el ejemplo, me os veo venir. No me seáis ridículos. Como mucho, los que estéis viendo este vídeo seguramente, vendáis vuestras asesorías a, como mucho, 50 euros, en el mejor de los casos, a 80 euros el mes. Mi pregunta es, ¿quién cojones no tiene 80 euros para gastarse en un mes en España? ¿Vale? No estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de países que tienen una situación económica muy jodida. Y yo he vendido tickets de 1.800 euros a personas de Venezuela, y no uno, sino muchos. ¿Vale? Entonces, realmente la gente se puede permitir, y grábate esto a fuego, lo que se quiere permitir. Porque una cosa es lo que una persona necesita y otra cosa es lo que la persona desea. Lo único que tú tienes que conseguir es que esa persona... Bueno, ni siquiera lo tienes que conseguir tú, porque la persona es la que tiene que desear ese cambio. Y cuando una persona lo desea, mueve el culo para hacerlo. Entonces, si estamos hablando de, por ejemplo, que estás vendiendo una formación que es un ticket de 2.000 euros y la persona te dice que dispone de 500, pues tienes dos opciones, ver si es verdad o no, porque hay personas que lo ponen eso para ver si te pueden negociar, son bastante aguilillas los chavales y las chavalas, o que sea real, y en ese caso lo único que tienes que hacer es emplazarle a que la persona, pues oye, ¿cuándo crees que podrás disponer de este capital? Pues mira, en un mes, cuando tal, y en ese momento reagendáis para ese momento, pero lo que no tiene sentido, y seguramente te diga, no, pero es que yo me quiero informar de tal, mi pregunta es, ¿para qué coño te quieres informar de algo lo cual no puedes aplicar? Toda la información que tú metes en tu cabeza que no aplicas simplemente es puro y puto entretenimiento, nada más. Entonces, lo que no queréis hacer es hacerle perder el tiempo a la persona, ni perderlo vosotros mismos. Y yo me he encontrado con muchas personas que son muy ofendiditas, que les dices, no, mira, es que en el punto en el que estás, no vamos a tener la llamada porque no tiene sentido. Ah, es que solo te importa nuestro dinero, es que no sé qué. No, mira, fíjate si me importa tu dinero, que con los 500 euros que tienes ridículos para poder empezar, lo que no quiero es que los inviertas para que luego realmente no puedas seguir. Entonces, aunque la gente se ofenda, está genial, no le podéis caer bien a todo el mundo. Y precisamente lo que estáis haciendo con esto es una criba. Entonces, simplemente sería cuestión de poner la pregunta en el Calendly o el formulario prellamado, o donde lo queráis hacer vosotros. Yo os recomiendo Calendly, la verdad, lo que yo utilizo y he utilizado siempre. Es muy cómodo, muy sencillo, y aparte te da la opción de que a la vez de que te está agendando un horario, te da la opción de manera obligatoria rellenar las preguntas. No sé ni por dónde iba, pero bueno, lo que me refería es que la pregunta que le tenéis que hacer es,
¿de cuánto capital dispones para poder entrar en esta formación o lo que sea? Y le pones franjas. Por ejemplo, de 0 a, si la formación cuesta 2.000, pues de 0 a 1.000, de 1.000 a 3.000 o de más de 3.000. El que te ponga más de 3.000, de locos. El de 1.000 a 3.000 probablemente pueda. El de 0 a 1.000 le tendríamos que preguntar. En el caso de los entrenadores, a ver, ¿para qué vamos a hacer esta pregunta en el caso de un cliente, o sea, un posible asesorado? Todos se lo pueden permitir, no hay ninguno que no. Y aunque vendáis, que es lo que espero que hagáis todos, trimestres mínimo, por mínimo valor de 250, 300, 350 o lo que vosotros queráis, ¿vale? El precio lo ponéis vosotros. Todos se pueden permitir eso. Nosotros lo que vamos a poner aquí, el por qué vamos a poner esto es, en el caso de los entrenadores, mi recomendación que sea algo tipo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en entrenamiento? Y, hilado o sustituirlo, podéis poner las dos, ¿cuánto has invertido hasta ahora en ti, en salud, entrenamiento, nutricionistas, todo lo que has hecho hasta ahora en la vida? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una información muy valiosa de esta persona, qué expectativas tiene, cuánto se ha gastado hasta ahora y demás, para trabajar sobre ello. Simplemente, si permitírselo se lo puede permitir, otra cosa es que se lo quiera permitir, pero esto nos da la información de las expectativas que tiene esa persona. Hecho este formulario, la persona ya nos habrá agendado la llamada y ya tendremos nuestro hueco con esa persona, pero la cosa no acaba aquí, porque ahora lo que yo voy a hacer es confirmar que todo esto que me ha dicho es verdad. Y como yo en ese Calendly o en ese formulario lo que sea le he pedido el número de esa persona para contactarle, le vas a coger y le vas a escribir un mensaje para confirmar la fecha, la hora, y si en este caso, imaginaos por ejemplo que es una formación, oye, simplemente te mando este mensaje para que me confirmen los siguientes puntos. Si vas a estar en día, hora, si tal, si dispones del capital, o sea, lo que tú veas que consideras que es necesario para lo que tú vendas, en ese caso, que la persona te confirme, que hagas como una doble confirmación si es verdad o no. Y si ahora mismo estás pensando, joder, pero qué pesado voy a ser, no te preocupes, yo pensaba lo mismo antes. ¿Y sabes qué? Ese es mi puto día a día. Escribirle a todas las personas para ver si está en fecha, en hora, si ha visto las cosas que tiene que ver y si tiene el dinero. ¿Y sabéis qué pasa? Que después de eso me sigo encontrando sorpresas. O sea, que tenéis que ser pesados. No os preocupe, que no os preocupe eso, de verdad. Pero incluso antes, si queréis ser ya, esto es megatip pro, ya máximo, para antes de la llamada, existe un puente entre el momento en el que agenda la llamada y que tú se la confirmas, que si haces esto ya es como lo máximo. Hay una parte que es en lo que nos vamos a meter ahora después, que es imprescindible que la persona sepa, incluso antes de llegar a la llamada, que es cuál es tu oferta irresistible. Tú imagina que yo te confirmo esa llamada, ¿vale? Bueno, imagínate, yo soy el posible cliente, agendo la llamada y al confirmarla me llega un vídeo tuyo explicativo de lo mismo que me vas a explicar dentro de la llamada, en el que te lo cuento ahí. Cómo funciona mi oferta, si en el caso de que sea un entrenador, cómo es el soporte, cómo te voy a hacer el seguimiento, cómo te voy a planificar los entrenamientos, cómo voy a hacer todo. ¿Qué pasa? Que si esa persona antes de llegar a la llamada ya ha visto cómo trabajo y viene a la llamada, mi pregunta es, ¿qué coños de dudas tienes antes de contratarme? O sea, por eso se puede cerrar una llamada en menos de 30 minutos, porque no es magia, simplemente es una estructura. Detrás de la magia siempre, siempre, siempre hay una estructura. Entonces yo de hecho lo que hago a las personas es cuando les confirmo la llamada, una de las cosas que les pregunto es si han visto justo ese vídeo, y si no lo han visto que no se preocupen, que se lo dejo aquí para que lo vean. Entonces, claro, cuando ya la persona nos ha confirmado todo esto, ahora sí que la persona está preparada para ir a una llamada con nosotros. Ahora sí que es el momento. Y aquí es cuando ya vamos a empezar a meternos en lo que es el cierre de la venta, en lo que es la llamada, ¿vale? De hecho, os voy a compartir mi estructura, lo que yo utilizo en una llamada. Bueno, en verdad no utilizo nada, pero siempre he tenido como una estructura que me ha ayudado simplemente a hacerme creer pues que tenía eso sobre lo que sostenerme. Pero yo soy una persona que, como lo único que hago es centrarme en escuchar a la persona y decirle la verdad, no hay estructura que me valga. Yo empiezo cada llamada sin saber lo que va a pasar. Y creedme que cuando realmente estás presente y estás en la llamada por y para la persona, te la suda todo lo demás. No hay ni estructuras ni nada que valga. Porque si vas de cara y no tienes que estar pensando en este momento voy a decir esto, en esto tal, pero no os preocupéis que os voy a decir como la estructura, por así decir, que yo haría.
en el caso de hacer un paso a paso. Que de hecho a veces al principio incluso viene bien porque tienes algo sobre lo que sujetarte y sostenerte. Ahora, llegamos al punto, la llamada. Quiero que antes de entrar en esa llamada entiendas qué es lo más básico y lo único por lo que una persona te va a comprar. Si son tus primeras llamadas o incluso llevas ya haciendo llamadas, yo no sé ya las llamadas que habré hecho. Llevo ya, no sé, el tiempo, no sé las llamadas, no sé la de gente que me habrá dicho que no, que sí, o sea, no sé. He perdido la cuenta, tampoco la voy a hacer. Pero incluso a día de hoy, hay días, hay veces que me sigue entrando ese picorcito, ese nerviosismo, y es algo normal y que siempre te va a acompañar en el proceso, ¿vale? Lo único que tienes que tener en cuenta es una cosa, que tú lo más probable es que cuando empieces una llamada lo que tengas es miedo. Miedo a que me digan que no, miedo a que sea muy caro, miedo a que... Miedo a lo que sea. Todo eso es miedo a que te pongan objeciones en la llamada. Y como hemos dicho, ¿cuáles son las objeciones típicas? No tengo dinero, me lo tengo que pensar, lo tengo que consultar con la almohada, le tengo que dar una vuelta, déjame pensarlo, se lo tengo que preguntar a mi vecino, se me ha roto un no sé qué y no lo puedo pagar aún, es que yo prefiero empezar en no sé... 30.000 objeciones. Pero, ¿para qué vamos a perder el tiempo en romper objeciones las cuales no existen porque te están mintiendo? Solo hay una objeción que es real y es la única que existe. Y es que la persona no te compra porque no le has generado la suficiente confianza. La venta simplemente es una cuestión de confianza y de generar un vínculo con la persona que haga que se genere ese contexto en el que la persona confíe. Y puede ser que no confíe, digamos que hay como 3 tipos de confianza. Esa confianza se divide en 3 tipos. Tenemos, por una parte, que no confíen en ti, es decir, en mí como entrenador. Tenemos un segundo tipo de confianza que es que no confíen en lo que yo les estoy ofreciendo como entrenador, es decir, mi producto o servicio. Y luego hay un tercer tipo, que aunque suene raro, es que no confíen en sí mismos, es decir, en ellos como tal, en las personas. Vamos a ir desglosando una por una. La primera de todas, y es la que, realmente es la única que depende como tal de ti mismo, es que no confíen en ti. Si no confían en ti, ¿a qué crees que se debe? Se debe solo a una única cosa, y es a que no le has generado la suficiente autoridad a la persona de que tú eres la persona capaz de ayudarle. Se pueden decir 1000 cosas, de tu lenguaje, de no sé qué, de lo que expresas, de cómo hablas, pero todo eso es la consecuencia de una sola, y es de tu propia autoestima y de tu propia confianza en ti mismo. Si tú confías en ti, tú arrasas con lo que sea. Mirad, ¿no sabéis la cantidad de veces que yo he vendido cosas las cuales no sabía ni qué estaba vendiendo? Y no me malinterpretéis, o sea, yo conocía muchísimo a la persona a la cual se la estaba vendiendo, ¿vale? Lo que no voy a vender es humo, para que me entendáis. Y siempre que tienes confianza, e incluso a lo mejor tienes las pelotas de llegar y decir a la persona, oye, mira, que esto no tengo ni puta idea, pero no te preocupes porque cuando tienes el valor de hacer eso, la persona lo percibe y ve que le estás hablando claro. Y eso habla de una persona que tiene mucha autoestima. ¿Por qué? Porque siempre va de cara y va con la verdad por delante. Entonces, esto es un ejercicio de autoconfianza, de autogestión y de ser capaz de tener la personalidad suficiente, porque no es que tengas que generar autoridad en nadie, es que las personas que tienen que generar autoridad es porque tienen una carencia de la misma y creen que tienen que imponerse. Y el respeto, la autoridad, la confianza no se impone, se gana. Entonces, un líder, una persona que genera autoridad, no es alguien que impone, es una persona que predica con su ejemplo. Entonces, simplemente con que seas una persona que predica esa confianza, la otra persona lo va a percibir. La segunda es que no confíen en lo que tú estás vendiendo, en lo que es tu producto o servicio. No ven. ¿Por qué sucede esto? Esto es una cuestión de que la persona vea, palpe, que el sitio, el destino, la promesa que tú le estás haciendo, a donde quiere llegar, yo prefiero llamarlo destino, no promesa, porque no podemos prometer nada que no depende de nosotros, sí en cambio un destino, es decir, oye, puedes llegar a este punto, no está viendo que tu programa servicio sea el idóneo para que le lleve a ese punto. Lo único que tú tienes que conseguir con esto, o sea, esto te va a decir 2 cosas. Una,
o que la persona que está llegando no es la adecuada, es decir, que tienes que revisar a tu cliente ideal porque eso que le estás ofreciendo no es para él, no es su oferta, no lo va a valorar, porque a ojos de la persona equivocada nunca vamos a brillar. Y en este caso es lo mismo, tiene que ser un match. Y la segunda cuestión con que no confíen en lo que tú le estás ofreciendo es porque no estás marcando una de las cosas más importantes, que incluso también tiene que ver mucho con la autoridad y el primer tipo de confianza, es la dirección. Tú lo que eres es un direccionador, o sea, eres la persona. ¿Por qué acude a esa llamada? Porque está esperando algo de ti, porque está esperando que tú le lleves a un punto. Y tu objetivo como tal es decirle, por aquí o por aquí. Nunca, jamás se te ocurra hacer que la persona dude, porque tu trabajo como closer, o como en este caso la persona que cierra su propio servicio, es ofrecerle a la persona claridad. Tú eres un clarificador. Lo que te tienes que encargar es que la persona, con las dudas que venga, tú llegues y le digas, ¿ves todo esto? Pues mira, plaf, es esto. Y entonces la persona dirá, ah, ahí. De hecho, uno de los conceptos que a mí me gusta mucho acuñar en este punto, que es en el de los beneficios, muchas veces, ¿por qué la persona no ve que los beneficios de ese producto o servicio que tú le ofreces sean para ella? Porque hay un concepto que se conoce como la brecha, que es la cantidad de espacio que esa persona tiene que recorrer desde el punto del problema que está hasta la solución que tú le estás ofreciendo. ¿Qué pasa? Que si esa brecha es corta, va a decir, ¿para qué si yo puedo dar el salto solo? Pero en cambio, cuando se da cuenta que la brecha es muy grande, es cuando dice, no me quedan más cojones que contratar a este tío o esta tía y que me ayude a superar esta brecha con esa persona. ¿Cómo hacemos nosotros que la brecha sea más grande o más pequeña? Lo más importante, obviamente, no vamos a ser unos hijos de puta, no vamos a ser mala gente, y si realmente la persona necesita nuestra ayuda y lo puede hacer solo, pues no le vamos a vender algo que es innecesario. Pero la cuestión es que hay muchas veces que por nosotros no tener la autoestima de lo que os estoy hablando y los estoy mencionando, o sea, voy mezclando cosas, pero porque no es hay una cosa, hay otra y va así, es que todo está relacionado, está emanado. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soy una persona que dudo de que el producto o servicio no vaya a ser bueno, yo a nivel inconsciente, si yo no confío en mi producto o servicio, que es una de las claves de esto, si yo no confío en ello, ¿qué es lo que inconscientemente voy a transmitir yo en una llamada? Voy a soltar frases como a lo mejor, ah, bueno, pero no te preocupes. La persona que lo que recibe, vale, no me preocupe. Esto parecen gilipolleces, pero mellan muchísimo en la llamada, en la conversación. Y la persona se va haciendo una expectativa y una idea de lo que necesita y lo que no, porque se lo estás diciendo tú, que eres la supuesta figura de autoridad. Entonces, cuantas más, no lo veas como debilidades, pero cuanto menos confianza tenga yo en mí mismo, esa brecha me voy a encargar yo sin querer con ese tipo de frases y de cositas y de pildoritas que voy dejando ahí, que la brecha sea más corta. Entonces la persona va a decir, ah, pues ¿para qué lo necesito si es que no lo necesito? Y por último tenemos el tercer tipo de confianza, que es el que os he dicho que a lo mejor antes os pueda extrañar más, porque es la confianza que tienen en ellos mismos. Si antes hablábamos de que la autoestima, o sea, la confianza que le generamos nosotros depende de la autoestima que tenemos nosotros, de nuestra autoestima, de nuestra personalidad, ahora es trabajar la autoestima que tienen las personas. ¿Por qué? Porque vuelvo con el ejemplo que había puesto antes. Imaginaos, ¿vale? Bueno, voy a diferir un poco, disculpad. Imaginaos que yo soy entrenador que me dirijo a mujeres, ¿vale? Mujeres que están empezando a entrenar en el gimnasio. O soy una mujer que me dirijo a chicas que están empezando a entrenar en el gimnasio y dan sus primeros pasitos, ¿vale? ¿Cuál es el miedo principal que tiene una chica al empezar a entrenar? Sentirse observada en la sala de musculación, sentirse cosificada, sentir que es objeto de miras de los hombres que hay ahí. Entonces, ella seguramente confía en nosotros, ella seguramente confía en lo que le estamos ofreciendo, pero el problema es que esa chica no confía en sí misma porque lo que se está viendo es proyectada en que va a llegar a la sala de musculación y se va a meter otra vez en hacer zumba o lo que sea por no estar en ese entorno en el cual no se ve capaz. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Darle herramientas y trabajar sobre esta parte para que darle la seguridad para que vaya. ¿Cuál es nuestra función en este caso? Trabajar sobre la autoestima de esta chica para que se sienta segura, acompañada en todo momento de que va a ser capaz de hacerlo y sobre todo
que no se va a rendir, que no lo va a dejar a medias. Entonces, fijaos si este punto es importante, porque aquí entran una cantidad de cosas que sobre todo siempre es el mismo, el entorno. En este caso, en el ejemplo de esta chica, el entorno es el gimnasio en el cual está. A lo mejor incluso la solución es cambiar de gimnasio, que bueno, no sería la solución es obviamente es enfrentarlo, pero si a esa persona le es una solución para este momento, para que en un futuro pueda ir al gimnasio que quiera, pues se hace. Pero nuestro trabajo es aportarle soluciones a los problemas que tiene esa persona, y por eso tenemos que indagar sobre esto. O podemos tener el ejemplo de una persona, imaginaos, un chaval que quiere empezar, va a hacer una formación de lo que coño sea, pues menos que le vendan humo, pues de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor sus padres no apoyan su decisión. ¿Cuál es el problema? El entorno es su casa. Eso es sobre lo que tenemos que trabajar. O sea, es tan importante porque, repito, nos convertimos en las expectativas que nuestro entorno tiene de nosotros. Y esto es lo que tenemos que trabajar en este caso. Ahora, ¿cómo trabajamos y cómo llega? Porque claro, existen dos problemas que nos va a poner la persona. A mí me gusta denominarlos, estos de cosecha propia, como el problema superficial, que puede ser, por ejemplo, quiero perder grasa, que esconde el problema real, que puede ser lo siguiente. Vale, yo quiero perder grasa, pero la cuestión es, ¿por qué quiero perder grasa? La persona que te va a decir es, no, para verme mejor, para no sé qué, los cojones. Por ejemplo, yo cuando empecé a entrar en el gimnasio, hace 2016, estamos en 2023, ¿cuál era mi problema real? Que yo no tenía ningún tipo de autoestima ni tenía ningún tipo de amor propio por mí mismo. ¿Y qué era lo que pensaba? Que gracias a verme más fuerte iba a recuperar esa autoestima que me faltaba. Pero es que no podía ni... Yo me sentía súper cohibido de hacer cualquier mierda. Entonces, fijaos si es importante esto. Ahora, como hemos dicho, todos estos problemas reales la gente los va a esconder a modo de objeciones falsas, que es como... Tú imagínate, llegas al final de la llamada y la persona te dice, no, es que tengo que hacer cuentas. Vale. ¿Qué es lo que una persona normal suele responder en una llamada? Sí, no te preocupes, tú haz las cuentas, luego me dices... Los cojones. Vamos a ver, aquí es cuando entra el modo que a mí me gusta llamar como entrar hasta la cocina. Si la persona ha pasado por todas estas fases que hemos mencionado anteriormente y ha decidido agendar una llamada con nosotros para que le ofrezcamos el programa, porque esto, muy importante, que se me ha olvidado antes, cuando la persona, por ejemplo, si lo hacéis por Calendly, porque cuando la persona agenda la llamada en Calendly, le sale un tipo de evento que puede agendar. Que ese tipo de evento siempre sea tipo llamada de cualificación, que sea tipo entrevista de cualificación, nunca algo tipo una sesión estratégica, un tal. No, que la persona, incluso en la descripción del Calendly se puede poner del evento que es esta llamada, es, que esto lo veremos después con la estructura, esta llamada es para ver la situación que te encuentras y en el caso de que seas el tipo de persona, ofrecerte al final mi programa. Decirle la verdad. Entonces, la persona ya es consciente que viene a pagar, ¿vale? Luego ya podrá decidir si pagar o no, pero viene consciente a eso, ¿vale? Entonces, si ha pasado por todo este proceso, mínimamente interesado está como para que llegues y le compres la puta excusa de que se vaya. Entonces, entramos hasta la cocina. La pregunta es, muy bien, ¿qué cuentas tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aquí entran varios factores. Lo primero es que nuestra mayor arma para poder detectar en qué nos está mintiendo, qué nos está queriendo decir realmente, es hacer preguntas. Preguntarle a la persona. Y más importante aún que las preguntas que se hacen es cómo haces esas preguntas. Porque si yo tengo miedo y estoy nervioso porque me siento mal, porque te estoy diciendo que, Dios mío, pero ¿qué cuentas tienes que hacer? Y tú lo que estás pensando es que la persona va a decir, ¿a ti qué coño te importa? Si te dice eso, pues muy bien, ¿a qué coño vienes aquí? ¿A que te ayude, no? ¿Quieres que te ayude o no? Cuéntame, ¿qué cuentas tienes que hacer? Entonces, con determinación siempre. Pero si yo voy con nervios y digo, ¿y eso? ¿Y qué cuentas tienes que hacer o tal? La persona lo va a percibir porque no, lo que dices nunca es importante. O sea, la gente nunca prácticamente se acuerda de qué es lo que le cuentas. Vosotros no os acordaréis de todo esto que estoy contando. ¿Sabéis de qué es lo que os vais a acordar?
de cómo os lo estoy contando, por cómo os estoy haciendo sentir en este momento. Eso es lo que realmente recordamos, el impacto emocional que tiene la persona. Entonces, si yo lo digo decidido y entro hasta la cocina porque es lo que tengo que hacer y te pregunto, cuéntame, ¿qué cuentas tienes que hacer? Entonces la persona empezará a contarme, pues no, mira, es que tal, y a partir de ahí es cuando nosotros podremos empezar con las objeciones. Ahora vamos con lo que es la estructura o script de la llamada. No me gusta llamarlo script, pero bueno, yo lo llamo estructura. Y tampoco me gusta llamarlo ni estructura porque mis llamadas no tienen ni pies ni cabeza nunca. O sea, yo es en plan, yo me siento aquí y he venido aquí a hablar de mi libro. Y yo me pongo, pues, a veces me tiro una hora, a veces media hora, a veces lo que sea. Pero, pues bueno, pues las cosas surgen como surgen. Y por eso realmente nunca tengo un script o lo que sea. Ahora, ¿qué estructura Lo mismo, esto es, pues, de cosas que he reunido, de formaciones que he hecho, de personas que me han inspirado, de apuntes que he tomado y de cosecha propia, ¿vale? Como digo, más que en un script, quiero que penséis en una estructura y no unos pasos a seguir, sino unas referencias que tener. Vale, bueno, si estás viendo este vídeo, imagino que habrás pasado por cuarto o quinto de primaria, ¿verdad? Y me imagino que habrás hecho, y espero que hayas aprobado, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú lo que vas a tener al fin y al cabo con la persona es una conversación. Y una conversación con una persona se puede contar de manera narrativa. Entonces, si consideramos que esto es como una historia, una buena narración, toda buena historia, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué nos enseñaron en cuarto de primaria, en quinto, en lengua? ¿Qué es lo que tiene? Pues que toda buena historia tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace. Eso es lo que tiene que tener vuestra conversación. Una introducción, es decir, una puesta en escena, un nudo donde habláis realmente con la persona y estáis escuchando por y para la persona para saber qué es lo que le pasa, y un desenlace en el que se decide si paga o si no paga. Así de simple. Ahora, vamos a ir desglosando estas tres fases. Primera fase, la introducción. ¿Qué es lo que seguramente hayas escuchado que tienen que tener todas las llamadas de venta y tienes que generar con la persona para que la persona se haga súper amiga tuya y no sé qué? Punto número 1. Generar química en las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con generar química? Lo ponemos siempre al principio porque hay que generar química, pero la química no se tiene por qué generar al principio, ¿vale? La química se puede generar a lo largo de toda la llamada. O sea, a lo largo de toda la llamada. Yo he tenido llamadas en las que a lo mejor hasta el minuto 15-20 no hemos empezado. O sea, simplemente era una llamada de la que estábamos ahí. Pues sí, XD, ya está. Y la química empezaba a surgir a raíz de algo. ¿Por qué? Porque la química tiene que surgir de manera natural. Y para que me entendáis, os voy a poner un ejemplo de lo que no tiene que ser la química. Imagino que la mayoría de personas que estáis viendo este vídeo pues habréis visto La que se avecina y sabréis quién es Don Amador Rivas. Quiero que os trasladéis al capítulo de La que se avecina en el que Amador se convierte en un tremendo vendedor de aspiradoras, ¿vale? Su jefe es Leo, su amigo Leo, el del bar. ¿Qué es lo que pasa? Que Leo pues lleva a Amador y le pone un ejemplo de cómo hacer una venta. Si habéis visto este capítulo, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. El tío coge, le abren la puerta y le abre un tío con la camiseta del Getafe, ¿vale? Y coge y le dice: buenas, soy Leonardo Romaní, comercial de Power Dash, Clean, no sé qué. Y él dice: no estoy interesado. Y cuando le va a cerrar la puerta, como tiene la camiseta del Getafe, le dice: ¿es usted socio del Getafe? Dice: sí, claro, desde los 5 años. Mi pregunta, paréntesis, es: ¿quién coño es socio del Getafe de los 5 años? O sea, yo creo que eso es... Vamos, y estamos hablando que eso es en 2009. Imposible que hubiese un socio del Getafe a los 5 años. Coge y le dice: sí, claro. Y le coge y le dice: qué pena el penalti de Casquero. Que no sé. Sí, claro. Y dice: coño, pero no os quedéis ahí, pasad. ¿Qué pasa? Que Leo genera química con algo que ha visto en ese entorno para poder entrar. Y pasa y al final termina cerrando. Y Amador se queda en plan de... ¿pero qué cojones este tío? ¿Qué es lo que hace Amador? Llega a la siguiente puerta, llama,
Muy buenas, soy Amador, comercial de Turbodash, Power Clean y Plus y no sé qué. Dice, no estoy interesado. ¿Y qué hace Amador? Coge y entra y dice, ¿es usted socio del Getafe? Yo desde los 5 años, qué pena el penalti de Casquillo, no sé qué. ¿Qué es lo que hace Amador aquí? Bueno, porque al final termina siendo un puto desastre que le terminan echando y llamando a la policía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es el ejemplo precisamente de cómo generar química y cómo forzar química porque tenemos miedo. Porque, o sea, ya con este paréntesis de la gilipollez de Amador, pero es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, ¿qué es lo que le pasa a Amador? Que dice, de la manera que sea yo tengo que generar química. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la conversación se dé, a que fluya. Entonces, cuando tú fuerzas esa química, la persona es como si, por ejemplo, abres la llamada y le empiezas a decir, hostia, bonito gotelé. Es decir, ¿este es tonto? ¿O qué le pasa? O sea, que por favor, todo sea de manera natural, transparente y creedme que si la química no se genera al principio, no pasa absolutamente nada. Se generará a lo largo de la llamada. Simplemente estate presente, porque una llamada, más que un guión, más que una estructura, más que un script, más que un paso a paso, es un constante inputs que estás recibiendo de la persona, pero como no estás lo suficientemente presente, no eres capaz de entender lo que la persona te está diciendo y no responder a lo que la persona te está diciendo. Y creedme que es así, que después de haber hecho, no sé, 1000 llamadas, 2000 llamadas, no lo sé, algo de esto sé. Entonces, una vez generamos la química o no, pues empezamos la llamada. El segundo paso de esta primera fase, que es la introducción, ¿vale? Segundo paso, lo que yo denomino generar el marco de la llamada o reunión. Este paso, o marcar la intención, este paso es vital. Si tú te montas a un taxi y al taxista no le dices a dónde vas, el taxista no te puede llevar a ningún sitio. O sea, ¿no os ha pasado que a lo mejor salís, pues yo qué sé, a dar una vuelta con vuestra pareja, con amigos, lo que sea, y dices, uy, vamos a cenar? Sí, bueno, pero luego decidimos dónde vamos. Va pasando el tiempo, uy, vamos a... No, a este no os cuadra, no sé qué. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y de repente te dan las 12 y tienes que ir al puto McDonald's de turno. ¿Por qué? Porque ya han cerrado todo. ¿Por qué? Porque no lo tenías claro desde el principio. Y tú lo que tienes que hacer es marcar desde el principio la intención, el por qué y el para qué estáis en esa llamada. Porque, recuerdo, tú estás aquí para direccionar a la persona, para llevarla al punto que la persona te está pidiendo, porque por eso está en la llamada, si es que ella misma está ahí por algo. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, últimamente no estoy utilizando esto yo, pero os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que yo utilizaba antes, siempre me ha funcionado muy bien, ¿vale? Y que podéis replicar vosotros, aunque mi consejo es que lo adaptéis a vosotros, porque todo lo que se calca no sirve de nada, ¿vale? Porque no eres tú. Yo lo que hago es, primero y antes de nada, para marcar el marco de la llamada, es agradecer. Pero agradecer, por favor, de corazón, porque ya estamos hartos, la gente no es imbécil, como siempre digo, de ver gente diciendo, pues, no, gracias por tu tiempo, porque es que es valiosísimo en estos tiempos que corren, en no sé qué, basura. Yo lo que siempre hago, bueno, esto sí que lo sigo haciendo, es agradecer por lo siguiente. Oye, vamos a poner Sergio. Sergio, gracias por asistir a la llamada, básicamente porque hay personas que agendan estas reuniones y luego no se presentan. Así que gracias por no ser de ese grupo de personas, por no ser de ese tipo de personas. Y esto, coño, queda mucho más natural que decir gracias, por buscar un agradecer, porque, coño, es la verdad, porque hay gente que se presenta y gente que no. No suele ser la mayoría de personas que no se presenta, porque si no seríamos un ridículo, pero es la verdad, pues se le da las gracias por eso a la persona. Y bueno, y si la persona le cae en gracia, pues de hecho hay muchas personas que a mí me dicen, no, o sea, gracias a ti, gracias a vosotros por vuestro tiempo, tal. Y cuando ya alguien me dice eso, digo, vale, va por buen camino, ¿vale? Ahora, lo siguiente que yo le digo a la persona es, si quieres, te cuento en qué va a consistir la reunión y nos ponemos manos a la obra. ¿Te parece? Y la persona ya me dice, sí, porque de hecho, cuantas más afirmaciones recibamos de la persona, mejor, no por nada, sino porque la persona pues está más predispuesta. Entonces, cuando yo le digo eso a la persona y me dice sí, yo le digo, mira, la llamada va a constar de 2 partes o 2 fases, por así decirlo. Una primera parte en la cual yo te voy a hacer una serie de preguntas con el fin y el objetivo de conocerte a fondo. Es decir, saber por qué estás aquí, por qué has venido, por qué decides confiar en nosotros. Conocerte al fin y al cabo. No te preocupes porque no vas a ser pesado, entonces tú habla largo y tendido porque lo que quiero es eso, conocerte. ¿Para qué? Para ver si damos paso a la segunda parte
de la reunión, que es ofrecerte, en el caso, pues si es mi programa de entrenamiento, lo que sea, paréntesis, decir eso, pero solo en el caso de que cumplas 2 requisitos. El primero es que seas el tipo de persona que nosotros buscamos dentro. Y a esto me refiero, pues básicamente, que cumplas una serie de filtros, porque aquí no cogemos a cualquiera, para que me entiendas. Y el segundo requisito, pues es que esto sea para ti, para que me entiendas. No te voy a ofrecer naranjas si eres alérgico a la piel de naranja. En este punto, paréntesis, hay personas que a lo mejor se ríen o echan una sonrisilla, o si son más serios que la puta madre, pues no dicen nada. Así que, bueno, yo soy David del Valle, del equipo de admisión de tal, o si eres la marca personal dices tal. Soy David del Valle, del equipo de admisión de tal, y hechas las presentaciones por mi parte, cuéntame tú, ¿cuál es el motivo por el cual has agendado esta llamada y en qué sientes que te podemos ayudar? Vale, yo ahora mismo lo que acabo de hacer con este marco que he creado, con esta intención de la llamada, es, fijaos, vamos a analizarlo. Yo le he dicho que la llamada se va a dividir en 2 partes. Una en la que le voy a conocer y le voy a hacer una serie de preguntas, es decir, que el timón lo voy a llevar yo y que se habla lo que yo diga y cuando yo diga, y que esa serie de preguntas es para que en el caso de que se cumplan los 2 requisitos de que esto sea para esa persona, y le estoy diciendo, el ejemplo de la naranja es muy bueno, cogedlo, porque la persona incluso a lo mejor le genera un poco de química, sin ser forzada, y la persona se siente a gusto y entiende que esto es para realmente ver si es para él. Y en el caso de que así sea, pasar, como digo, a la segunda parte y ofrecerle lo que vas a hacer. O sea, ya se lo estás diciendo. O sea, ya lo has dejado muy claro. Y que el tipo y las preguntas que le vas a hacer, que las mandas tú, es para conocerlo y para ver si des paso a la segunda parte. Entonces, todo con transparencia, con naturalidad, con normalidad, con tranquilidad. Ya está, no tiene más. Y entonces, estas 2 últimas preguntas que yo he hecho, que es ¿por qué has agendado esta llamada y en qué sientes que te podemos ayudar? ¿Qué es lo que abren? La transición, el pase a la segunda, la segunda fase de lo que es nuestra historia, que es el nudo. Entramos en el nudo. Y en el nudo hay 3 puntos a tocar. Lo primero, que es lo que directamente, si esta persona se abre un poquito, nos va a contar, que es su situación actual / dolor que tiene en este momento. Recordad y apuntad y grabaos esto a fuego. Sin dolor no hay venta. Las personas no cambian porque no les duele lo suficiente algo. El dolor es el problema por el cual esa persona está ahora mismo en esta llamada. Entonces, si tienes miedo o te crees que eres mala persona por no indagar en ese dolor, lo que estás es comprándole la excusa a esa persona de que no tiene que cambiar. Y si está ahí precisamente es para que le soluciones y le solventes ese dolor. Si es que no estás haciendo más que lo que esa persona te está pidiendo. Nada más, no te tienes por qué sentir mal. Y piensa, realmente, cuando, como he dicho antes, algo te duele mucho, es cuando tomas la decisión de cambiar. Y por eso esta persona está ahí. Entonces, no te sientas mal. Es por lo que está, es a lo que ha venido. Y si no le gusta, que te cuelgue. Y punto. Cuando esta persona nos esté contando su situación actual, sus dolores, el por qué está en esta llamada, es cuando la persona nos va a contar lo que sería el siguiente punto, que esto no es como que tuviera un orden, pero es simplemente como por estructurarlo, pero que no es esto viene aquí, esto tal, o sea, esto es libre, o sea, es que lo que me encantaría es que no es que tengáis mi script, es que tengáis el vuestro propio, y que el vuestro propio sea simplemente salir ahí con el corazón abierto a una llamada y punto, a escuchar a la persona, y ya está, no tiene más. Entonces, a lo que nos va a llevar el indagar en los problemas y la situación actual de esta persona es en las posibles objeciones, es como son las preobjeciones, ¿vale? Que sería el punto número 1, 2, 3, 4, ¿vale? Las preobjeciones de esta estructura, este script. La persona ya nos va a decir el por qué quizá no nos compraría al final. Entonces, para incluso anticiparnos a esas objeciones futuras que nos pueda decir en el cierre, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿os acordáis de cuando en el formulario precualificamos a la persona por tiempo, urgencia, dinero y compañía? Pues en este caso, lo mismo. Tenemos que volver a cualificar, en este caso, a adelantarnos a las posibles objeciones de esta persona. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no sabéis la cantidad de veces que la gente me ha puesto en un formulario una cosa y luego dice en la llamada otra. La gente miente. ¿Por qué la gente miente? Porque la gente se siente en este punto acorralada.
La persona se está dando cuenta de que va a tener que tomar una acción, que va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión implica invertir un capital. Entonces esta persona empieza a sentirse un poco acorralada y es normal que te salga por otros lados. Pero tu trabajo en esa llamada es darle seguridad, tranquilidad y direccionar a esa persona. Entonces, cualificamos de nuevo a esta persona, si se da el caso, o sea, no es que tengáis que hacer esto, pero a veces viene muy bien como para decir, es como un punto cero, es decir, vale, voy por aquí. ¿Y qué pasa? Que la persona, como se está abriendo, te está contando, por ejemplo, te dice, no, es que ahora mismo estoy en un punto en el que esto es algo que tengo que hacer sí o sí. Cuando alguien te da ese input, tú lo que tienes que responder es diciendo tipo, o sea, que tienes claro que este es el momento de hacerlo, ¿no? Y te va a decir, sí, claro, vale. Esto ya es una pequeña arma que vamos a tener para cuando al final a lo mejor nos diga, no, es que ahora no es el momento. ¿Ah, no? Tío, no me has dicho durante la llamada que precisamente o sea, simplemente me estoy remitiendo a recoger información tuya. Que era el momento de empezar, que te sentías en el momento, que por eso estabas aquí. Y la persona lo que va a empezar es a entrar en una propia incongruencia en el caso de que luego cuando lleguemos ahí, que lo mismo digo, que no es que odio el estructuras, guiones, porque esto no es así, o sea, esto es libre, es ir, pues eso, a pecho descubierto. Entonces, nosotros tratamos de identificar estas posibles preobjeciones que luego nos puedan decir, ¿para qué? Para romperlas en este momento mediante preguntas, como he dicho antes, para que el cierre sea lo más limpio posible y si puede ser que no existan las objeciones, ¿vale? Y después de este punto, que sería como hacerle a la persona visualizar su situación deseada. Vale, ok, yo tengo a esta persona que me está diciendo el problema que tiene. Vale, ahora, ¿cómo se sentiría, qué pasaría, cómo sería si eso se solucionase? Pues la persona va a empezar a verse y a visualizarse en el punto en el cómo estaría. Entonces le hacemos proyectar a esa persona cómo se puede sentir. Esto precisamente además lo que va a incrementar es la brecha de la que hablábamos antes. Porque si ve el punto en el que está, el problema en el que está, su situación actual, y ve lo que le queda hasta su situación deseada, nosotros somos los que le vamos a crear ese puente de esa brecha. Y este es un punto clave para poder hacerlo. Este momento de la llamada. ¿Qué pasa? Que no es en plan situación actual, consigo la proyección, luego la visualización. No, va a ir fluyendo porque es una puta conversación. Y más que lo que yo te esté diciendo, el mejor consejo que te puedo dar, y de verdad aplícalo, es que estés puto presente en esa llamada, porque el script te lo va a estar diciendo la persona todo el santo rato, siempre, ¿vale? Y una vez tú has hecho todo esto, has visto que la persona puede estar ya preparada para ofrecerle la oferta, para que entre y pague al programa servicio lo que sea que ofreces, es cuando vamos a hacer el siguiente punto, que sería la transición al cierre. Esta transición al cierre fijaos que es una historia perfecta, porque nosotros cuando hemos empezado le hemos dicho, la llamada se va a dividir en dos fases. La primera, que es esta parte la que le estamos conociendo, que es la introducción y el nudo, y el desenlace, que va a ser como la segunda. Entonces, para yo saber si tengo que hacer esta parte de la transición, yo le voy a hacer una pregunta para saber cómo se encuentra y en qué punto esa persona. Como por ejemplo, hostia tío, del 1 al 10, ¿cuánta confianza te genera mi programa o la mentoría o lo que sea como para entrar en ella ahora? Y si la persona te dice, pues joder, un 8, ¿vale? Si te dice un 8, es que falta aún para que sea un 10, porque nosotros lo que buscamos es el 10. Yo, por ejemplo, lo que hago aquí siempre dice, ¿8? No me jodas, tío, ¿cómo que un 8? O sea, vamos a ver, ¿qué coño tiene que pasar para que sea un 10? Y nosotros preguntamos porque la persona dibuja su realidad. La persona, si tú no le preguntas a la persona, tú no puedes saber lo que está pasando por la cabeza de esa persona. Entonces, las preguntas son fundamentales todo el rato, siempre. De hecho, para direccionar la llamada, mi recomendación es que la mayoría de frases que tú acabes, a no ser que sean categóricas y que sean en plan, esto es así, siempre termina con una pregunta. Porque así no hay tierra, no llegas a un punto que sea tierra de nadie, sino que la persona sabe cuál es el siguiente punto, porque se lo estás marcando tú, le estás diciendo, ¿correcto? O ¿es así? O ¿lo ves tú también así? O lo que sea, siempre. Entonces va resolviendo hasta llegar a que sea un 10. Y cuando la persona te dice que es un 10, aquí es cuando empieza de verdad la transición al cierre. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que como hemos empezado la llamada, es, oye mira, Sergio,
tío, tengo claro que punto número 1, eres el tipo de persona. O sea, o incluso le puedes decir, Sergio, joder, las preguntas que tenía que hacerte las he terminado porque, punto número 1, tengo claro que es el tipo de persona que buscamos dentro. Y 2, que necesitas mi ayuda o la ayuda de la persona que le lleve, tal lo que sea, que necesitas nuestra ayuda. Así que, por nuestra parte, sería un placer contar contigo dentro de... O sea, pero esto es real, o sea, que no sea en plan de un placer, es lo que me ha salido decir. Pero es que lo que importa es que transmitas realmente esa naturalidad, esa honestidad y esa verdad. O sea, que sea verdad. Que si no es así, no lo fuerces, que sea lo que pegue contigo. Esto es lo que hago yo y si lo hago porque siempre voy improvisando lo que hago. Entonces, por nuestra parte, oye, pues sería un placer contar contigo, pues eso, porque punto número 1, he visto que eres el tipo de persona que nosotros, o sea... más o menos, pues no eres un desequilibrado, vemos que no vas a dar mucho por saco dentro de la academia, lo que sea. Y punto número 2, que necesitas nuestra ayuda por tal, incluso aquí sería bueno que el problema principal que habéis hablado por el cual es esa brecha grande, lo vuelvas. Necesitas ayuda en esto. Ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría entrar dentro de nuestra academia, nuestro programa, la formación, mi programa de entrenamiento, asesoría, lo que sea? Y la persona te va a decir sí, ¿vale? O te va a decir... O incluso, antes de decir esto, puede decir, ¿te gustaría saber cuál es el siguiente paso? Y la persona, no tengáis miedo a que os diga el precio. Porque es que la pregunta es, ¿cuál coño es el siguiente paso? Pues pagar. Yo, de hecho, lo que hago muchas veces es decir, digo, ¿te gustaría saber cuál es el siguiente paso? Y me dice, sí, digo, pues como en todos los sitios, pagar y estarías dentro. Naturalidad. Y entonces es cuando tú, aquí tienes dos opciones. O durante la llamada en el cual tú has estado escuchándole y diciéndole exactamente lo que esa persona necesita y le has estado contando cómo es la oferta, o se la cuentas aquí, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre contadlo, sobre todo lo que esa persona, si es durante la llamada, lo que esa persona quiere. No le soltéis una retahíla de cosas. El único momento en el que le tenéis que decir toda la oferta es justo cuando se hace esta transición. Antes de decir el precio, pues se le dice la oferta. O sea, se le dice la oferta irresistible, todo lo que os ofrece, y luego el precio, ¿vale? Y aquí se dice el precio. La gente, los closers, lo que te suelen decir es que te calles cuando dices el precio. Es decir, por ejemplo, estos son 2.500 euros. Y que te calles. ¿Por qué? Pues para generar expectativa, para no sé qué. Y muchas veces por lo que se hace es porque tenemos miedo, porque decimos, son 2.500 tal. Yo, si me apetece, hablo. Si no... No, hay personas que me llegan en la llamada y me preguntan al principio, oye, ¿el precio? Y les digo el precio. Porque mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser un problema el precio? Si tú estás esperando al final de la llamada, porque así le elevas la conciencia y no sé qué, y así es más posible que cuando le diga el precio no le parezca aunque es un hostiazo y no sé qué, ¿a qué tienes miedo? Al dinero, a decir el precio. Entonces, el dinero, el precio, se trata con naturalidad y se trata con normalidad. Y si se dice al principio... es incluso mejor. ¿Sabes por qué? Porque tienes más tiempo para trabajar sobre ello. Si en el minuto 5 de la llamada te he dicho ya el precio y es una objeción, coño, tengo otros 25 minutos para romperte esa objeción. Pero si me espero al final porque tengo miedo, no. Entonces, por eso no hay como un script como tal, no hay un tal. Hay que ir fluyendo. Hay que ir entendiendo a la persona. ¿Cuál es el problema de la persona? ¿El dinero? Pues se habla de dinero. ¿Cuál es? ¿Que no tiene las ganas de... o sea, que no tiene el compromiso de invertir en sí mismo? Pues se habla sobre ello y se dice la verdad. Y solo desde decirle la verdad a la gente es cuando puede cambiar. Y punto. La verdad duele, incomoda, pero es necesaria y sobre todo en esto. Entonces, se dice el precio y si quieres pues te callas, si no, no, lo que te dé la gana. Y entonces la persona... yo hay veces que digo, cuéntame, ¿qué te parece? Y... hostia, pues... es que no me lo esperaba tanto, yo me esperaba menos. Y yo es... ¿en serio? ¿Te esperabas menos? Por todo lo que te ofrece, o sea, te esperabas menos. Y la gente, no, tal, no sé qué. Y va a empezar a justificar. Y aquí es donde empieza la venta de verdad. O sea, si todo ha ido muy bien y te dice un 10 y le parece correcta y es para él, va a pagar, entonces no hay objeciones. Pero en este punto es cuando entran las objeciones, que ya no sé ni qué punto era. Y de verdad que aquí es donde empieza la llamada de venta. O sea, la verdadera venta, la verdadera llamada es este momento, todo es por este momento, el resolver las objeciones. Aquí, mirad, por mucho que os diga, es como todo lo que siempre digo, opino de verdad y de corazón, que la vida no se lee, no se ve en un curso como este, no se ve en un vídeo, no se escucha,
la vida se vive. Y el único miedo y por el cual no quieres hablar de dinero con esa persona es porque tienes miedo de decir la verdad. Y no pasa nada. O sea, si tú realmente quieres ayudar a la persona y ves que la persona está en el punto de ayudar, se lo tienes que decir. Si dice, no, es que es mucho dinero, vale, cuéntame, ¿por qué te es mucho dinero? Siempre, esto es un poquito difícil de explicar, pero es algo que tenéis que sentir de corazón. Hay veces que yo lo digo sin empatizar, hay veces que lo digo empatizar, o sea, me refiero, hay como una estructura para empatizar y tal, pero no os quiero marear más con ese tipo de cosas. Simplemente, estad presentes. Y si estáis presentes, os aseguro una cosa, que vais a saber cómo decirle a la persona y cómo resolverle y cómo rebatirle esa objeción. De verdad, que lo vais a sentir. No vais a necesitar saber cómo hacerlo, porque lo vais a hacer, porque es una puta persona, y la persona ha acudido a ti porque tiene un problema, y tú tienes la solución que dárselo. Entonces, no tiene más, es un match. Es un match. Entonces, ¿cómo puedes empezar a decir esto? Muy sencillo. O sea, ¿cómo puedes entrar hasta la cocina, por así decir? Mira, Sergio, o sea, de corazón, por todo este rato, o sea, no nos conocemos, nada, solo esta media hora que llevamos hablando, pero por todo lo que me has contado, yo de hecho he ido escuchándote y en función de la objeción que te haya puesto, pues empiezas a decirle. Y por todo lo que me has dicho, creo que esto es algo que quieres y necesitas hacer. Ahora, de repente, o sea, todo iba muy bien, todo fluía, tal, hasta que de repente te he dicho el precio. Hostia, cuando te he dicho el precio, ¿qué ha pasado? Yo he tenido llamadas en las que incluso directamente he llegado y he dicho, hostia, bueno, tal, no sé qué. Y yo me he reído así y he dicho, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Con naturalidad, porque es la verdad, y es como... Y si la persona te vibra, te siente, está en la situación, en el contexto adecuado, se siente a gusto, te va a empezar a contar por qué eso es mucho para él. Y entonces es cuando saldrán una de las 3 confianzas, porque las objeciones no existen. O que no confía en ti, o que no confía en el producto o servicio, o que no confían en ellos mismos. Entonces, simplemente, la única empatía que tienes que tener es que yo he habido personas en las que les he puesto de vuelta y media. Ha habido personas que me han colgado. Ha habido personas que me han bloqueado. ¿Pero por qué? Porque yo solo sé decir la verdad. A veces me he pasado y de eso también aprendes. Entonces, llegado a este punto, el mejor consejo que te puedo dar es que te atrevas. Incluso que te pases. No pasa nada. A partir de ahí, aprenderás a calibrar. Tú, cuando por primera vez tragas agua del mar, haces... ¿Por qué? Está salada. ¿Por qué? Porque primero has probado el agua dulce. Entonces, es como un equilibrio, es entender en el punto en el que te encuentras tú. Y yo a día de hoy me sigo equivocando después de las tantísimas llamadas que he hecho. Pero no pasa nada para mí. Yo sigo haciendo llamadas porque es algo que me divierte, que me hace aprender y me hace crecer mucho. Y entonces, si se resuelve la objeción, pues se hace el cierre, se les acompaña el pago y que pague la misma llamada. Y se le pide que pague la misma llamada, ¿vale? Y de hecho, aquí es cuando aparece algo que es algo que nosotros tenemos debajo de la manga, que sería muy bueno que tuvierais en vuestro programa, en el caso que sea vuestro el programa, el servicio que ofrecéis, o el de otra persona que lo tenga. Y es un bonus de acción inmediata, de acción rápida. Pero no cualquier gilipollez y algo que sea falso, sino algo real. O sea, yo, por ejemplo, con los bonus que trabajo, son reales. Y si se dice un tiempo, es un tiempo. Y es el mismo para todos. Y nunca se cambia. ¿Por qué? Porque luego esas personas, si hablan con las que han entrado y le has dicho algo diferente, la verdad se termina sabiendo. Entonces, ¿qué coño tienes que ocultar? Se dice la verdad. Si no entran ahí, pues no entran. Y punto. Fuera. Entonces, al punto en el que hemos llegado, tú estás rebatiendo objeciones. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor entres en un punto en el que hace falta algo más. Entonces, si tú tienes un bonus que es de acción inmediata, que es, por ejemplo, si toma acción ahora, en esta misma llamada se le ofrece esto más, en ese punto en el que a lo mejor a esa persona le falta algo más, es cuando de repente dices... De hecho, mira, nosotros vamos a tratar igual a un cliente pues que va de una con nosotros y lo tiene decidido, a una persona que no, me lo tengo que pensar, tal, no sé qué. Entonces, no hay mayor compromiso que realizar un pago. Entonces, si tú realizas el pago ahora mismo conmigo en la llamada, se te ofrece y le das pues 2 más. Y le dices que no es solo para ti, sino a todas las personas que lleguéis a este punto de la llamada y tal. O sea, esto se lo he ofrecido a todo el mundo que ha llegado aquí. Pero esto es solo si lo tomas ahora. Y si la persona está ahí y le falta ese punto,
va a entrar. Ahora, ¿qué pasa si la persona no entra? No quiere decir que el cliente no te vaya a comprar. Anda que no hay personas que hablan contigo y que a lo mejor te terminan comprando en 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta en un año. ¿Por qué? Porque si la persona llega a este punto, bueno, si ha llegado a este punto, ha cerrado, felicidades, enhorabuena, este curso habrá sido el mejor de YouTube, no habrá otro igual, pero ¿qué pasa si la persona no compra? Es cuando empieza el seguimiento. Y ya en este punto, tú tienes que ver y vibrar y entender y estar muy presente para ver que a lo mejor a la persona le falta un puntito más para entrar, ¿vale? Le falta un puntito más. Yo qué sé, que es que lo hable con su vecina, con su prima, que se vaya a su casa, X. O hay cosas reales como, por ejemplo, oye, mira, que la tarjeta la tengo bloqueada hasta el día tal, lo que sea, ¿vale? Y aquí es donde tú te tienes que rebajar, tienes que mantenerte humilde. Yo, una cosa que a mí me costó muchísimo, porque yo es, o pasas o no pasas, o sí o no. Y eso es de tener el ego muy grande, en plan de... Yo hay muy pocas llamadas que las cierre después de las ventas, de lo que es la propia llamada. ¿Por qué? Porque la cierro ahí o ya está, porque soy muy kamikazes en plan de, o sí o no, fuera, no me hagas perder más tiempo. Pero, vaya ego yo, que es como, coño, que a lo mejor pues por lo que sea la persona necesita un puntito más. Le voy a dar ese espacio. Entonces es cuando empieza la última fase, que es el seguimiento, el postllamada. Y aquí, en función de lo que tú hayas hablado, ese seguimiento se lo vas a hacer de la siguiente manera. Hay muchos tipos de seguimiento, pero sobre todo es lo que la persona demande y necesite. Si a lo mejor por lo que sea le hace falta es consumir un poco más de contenido tuyo para terminar de confiar en ti, le das eso después. Pero sobre todo es entender el punto en el que está para hacerle ese seguimiento adecuado. Y sobre todo, quedar en cuándo se va a tomar esa decisión. Si por ejemplo es en 2 días, si por ejemplo es en 5, si por ejemplo es... Que la pregunta realmente es ¿qué diferencia habría de tomar la decisión de aquí a 5 días ahora? ¿Qué diferencia? Porque no hay ninguna. Pero imaginaos que vosotros entendéis que la persona no está en ese punto, ¿vale? No. Y si la presionáis, lo que vais... O sea, presionad, entendedme. Si lo que hacéis es indagar más, lo que vais a hacer es perder al cliente. Pues se le da ese espacio. Y se queda con ella vale, ¿cuál es el siguiente paso? Se fija, se cierra, se concreta. Y en ese seguimiento, tú a lo mejor le mandas un dossier de tu programa, le mandas un vídeo concreto que tenga que ver, le haces un seguimiento de seguir hablando con ella. Vale, o sea, si por ejemplo es una situación concreta, se habla para... Oye, lo único que te pido es que... De hecho, yo lo que hago en este punto, cuando la persona, para ver si me está diciendo la verdad, porque la gente miente, si a lo mejor es que no tiene la tarjeta disponible o lo que sea, yo le digo, oye, mira, Sergio, si esto me lo estás diciendo porque no sabes cómo decirme que no y no tal, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Lo único que quiero es que me digas si es verdad o no, para ver si estás interesado realmente en esto o no. Que si no, no hay ningún problema. Y total desapego. Y de hecho, aquí es cuando podéis meter un último recurso, una última bala, que es el de la reserva. Si, por ejemplo, el precio del programa, o lo que sea, son 2.000 euros, o una asesoría de entrenamiento que son 300, hacer una reserva, en el caso que sean 300, por ejemplo, de 50 euros. Si es de 2.000, por ejemplo, de 400 euros. Porque si es un problema para ti, que tienes que ver qué cuentas hacer, que tienes que no sé qué, que tienes tal, no pasa nada. Pagamos, dejamos esta reserva hecha, con ello se te incluyen los bonus, y tranquilamente tú, mañana pasado, haces tus cuentas y ya decides si, por ejemplo, haces pago único o haces pago a plazos. Me lo invento. Pero siempre entended la situación de la persona para buscar soluciones. Otra cosa es que la persona no quiera entender las soluciones, o sea, no quiera soluciones. Que eso es lo que vosotros estáis buscando. Lo único que queréis ver es si realmente está interesado o no. Entonces, en el caso de que la reserva nada, no se dé la situación, que no tenéis por qué hacerla, ¿vale? No me malinterpretéis. No quiere decir que siempre se tenga que hacer esto. Es en el caso de que sea... Por favor, por eso siempre escuchad y estad presentes. Porque es lo único que os va a decir la realidad sobre ello. Entonces, en el caso de que ni se haga reserva ni nada, se hace ese seguimiento. Y se realiza ese seguimiento por WhatsApp. Por WhatsApp o por el medio que sea, pero que generalmente será WhatsApp en el 99% de los casos, ¿vale? Y a partir de ahí, con un buen seguimiento, recordad, no vais a ser pesados, sino que la persona os diga la verdad, que por eso le estáis preguntando. Incluso la persona puede comprar de aquí a una semana, de aquí a 2 meses o de aquí a lo que sea.
Y bueno, hasta aquí la chapa barra curso gratuito sobre cómo cerrar una venta. Así que bueno, espero de corazón. Sé que verlo en un vídeo no es lo mismo que hacerlo, pero precisamente para lo que es esto es porque, bueno, si estás viendo este vídeo, bueno, este curso en este caso, que lo tengo que decir curso en vez de vídeo para que tenga como más valor, ¿vale? Es porque o bien estás intentando cerrar ventas, o bien cierras ventas, pero no tienes los resultados que esperas. Mira, lo único que tienes es miedo a decir la verdad, miedo a ser tú, miedo a ser transparente, miedo a ser congruente contigo mismo. No es más. Entonces, que este curso, este vídeo, lo que coño sea, te sirva simplemente para tomar acción. Y si necesitas algo más en lo que profundice, algo que no has entendido bien, algo que te falta, déjalo en los comentarios. Incluso puedo hacer un vídeo concreto de esa parte o de lo que necesitéis, ¿vale? Porque yo estoy aquí pues para lo que sea. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Se ha llegado hasta el final del sermón que voy, bueno, iba a decir si fuese de negro como un cura, pero gracias de corazón y pues nada, lo que suelo decir aquí, deja un like y esas cosas.